oriundo de Maipú. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Bien, Bueno, acá estamos con Juli Macio y queremos saber de tu experiencia ya. bueno, miren, la realidad es que esto empezó hace aproximadamente un mes y medio, un mes que venimos viendo la situación de lo que comenzó en China, se trasladó a Italia y posteriormente, bueno, ya lo tenemos en España. Al principio, o sea, con mis compañeros, la mayoría un poco no lo creíamos. Yo lo charlaba con ellos porque, bueno, se sabía que en Italia estaba haciendo estragos, pero todavía no había llegado del todo a España. Ya de a poco, una vez que comenzó el epicentro en Madrid, se fue trasladando. No se contuvo en Madrid, digamos, que fue el epicentro de todo, y después se dispersó por toda España. Yo recuerdo de que también trabajo en una ciudad española que está en África, y yo vivo en Granada. Cuando me fui de Granada hacia esa ciudad no teníamos ningún caso. Después volví a los 8 días y ya teníamos 400 casos y 12 fallecidos. Ujú. Tremendo. Y contanos un poquito de esto, me quedo en el último dato que dabas. ¿Dónde es esa ciudad, esa colonia africana en la que trabajás y cómo es el panorama de todo lo que podás apreciar del continente desde ahí? A ver, es una ciudad española, es una Ujú. comunidad autónoma que pertenece a los españoles, pero bueno, está dentro del continente africano. ¿Cuál es? Se llama Ceuta. Claro, Ceuta. Limita con Marruecos. Ujú. Ahí la situación es que, bueno, es una ciudad de 18 kilómetros cuadrados, una población menor, como está, o sea, está del otro lado del continente, hay que atravesar el Mediterráneo, todavía hay 30, 40 casos. No se ha disparado como se ha disparado en el resto de España, con los epicentros claros en Madrid y en Barcelona. Bien, ¿y cuál es tu tarea allá como profesional? Bueno, yo me dedico a las urgencias y hago traslado de pacientes críticos. Hacemos traslado entre unidades de cuidados intensivos y también vamos a los primarios, que serían los accidentes de tráfico, y hacemos la primera atención. Y lo Ujú. mismo hago en Ceuta, pero ahí como hay que traer pacientes hacia, sería España Península, lo hacemos en helicóptero. Ujú. Cuando todo esto empezó, nosotros teníamos alrededor de 8 a 10 traslados diarios de pacientes con infartos, con pacientes con ACV, y hoy en día tenemos de 5 a 8 traslados de coronavirus. Claro. Entonces, bueno, para que se den cuenta cómo está la cosa. Cada Gabriel, uno de los hospitales, cada uno de los hospitales de Granada tiene alrededor de 200 COVID positivos, o sea que ya calculamos que en cada uno de los hospitales acá, los 3 hospitales de referencia ya tienen más de 500 pacientes internados. claro, o sea que vos estás metido ahí en el medio de todo. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes trasladan en helicóptero, eso es lo que decías, con pacientes infectados de coronavirus? En Andalucía lo hacemos en ambulancia Ajá. y todavía en Ceuta no hemos trasladado ninguna persona en helicóptero. ¿Por Bien. qué? Porque las normas acá de seguridad y los protocolos no permiten traslado en helicóptero, porque para hacer estos traslados a estos pacientes nos tenemos que colocar unos trajes y tiene que quedar totalmente, digamos, hay que colocar unos trajes, unos plásticos, tiene que quedar totalmente protegida de que no se infecte la cabina. Como el Claro. helicóptero es muy pequeño, eso no se puede realizar. Claro, por eso le Claro. preguntábamos. ¿Cómo ves el sistema desbordado como ocurrió en Italia? ¿Todavía aguanta el sistema sanitario de España? ¿Qué análisis haces? Mira, yo creo que la realidad ahora es que se dice que estamos llegando al pico, pero por lo que nosotros vemos, el pico va a llegar recién en 2 semanas. Ya estamos alcanzando los 100.000 casos, Italia está en 150.000 casos, pero bueno, sabemos de que hay muchos más. O sea, Ujú. esto es un número nada más. Después cada uno hace el conteo como lo ve, cada uno de los países, el resto, por ejemplo, Francia los cuenta de una manera, Alemania los cuenta de otra. Sabemos de que quizás de los 100.000 casos que hay confirmados, por lo menos podemos tener el triple de esos casos. Sin duda. Por eso es que está todo el sistema sanitario colapsado, y el colapso se ve más que nada en la falta de insumos, pero bueno, es algo para lo que nadie estaba preparado, digamos. Esta clase de situaciones como una pandemia o como lo que ha sucedido en otras catástrofes, ponen a prueba todos los sistemas, digamos, y ponen a prueba el sistema sanitario, ponen a prueba el sistema de ciencia y salud, ponen a prueba todo, todo. Gabriel, y viste que hoy se cuestiona todo. Vos hablabas de los que se han medido y los que no se han medido. Viste que cada país está decidiendo ya una nueva política. Suecia, por ejemplo, ya no testea más, solamente cuando están muy graves van y les hacen un test a ver si tienen o no.
la OMS dice testeen todo, a todos los habitantes si pueden. ¿Vos qué pensás como médico y como alguien que está ahí en el día a día? Bueno, yo tengo una opinión particular con A ver. respecto a esto. Yo vengo siguiendo hace mucho tiempo lo que está pasando en China. La verdad es que si a mí me preguntás, y de las fuentes que he leído y por lo que yo no puedo creer que China, teniendo una población de más de 1.300 millones de habitantes, hoy en día tenga clavado 3.000 muertes y 80.000 infectados. Cuando ya sabemos de que con poblaciones mucho menores, como Italia, que tiene 65 o 70 millones, o España, que tenemos 40, 45 millones, tenemos mucho más casos. Y ya sabiendo que Estados Unidos lo ha sobrepasado, yo creo que lo que ha pasado acá es que ha estado peligrando, obviamente, la economía china y bueno, hay que salir a dar un mensaje, claro. O sea que mienten, Bien. decís vos. Yo no digo que mientan, yo no puedo decir eso. Yo digo de que habría que tomar esto con cautela y esperar a ver cómo se da en el tiempo. Vamos a ver, si han mentido o si no han mentido, el tiempo lo va a demostrar. Claro. Eso es así de sencillo. Hay información, Gabriel, que nos llega respecto de que has confeccionado una pirámide para combatir la pandemia. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto surgió eh, con mis compañeros, yo les estaba comentando, porque bueno, fuera de que yo profesionalmente estoy trabajando acá, porque es lo que me corresponde y lo que me gusta hacer, yo estoy intentando de ver la manera de cómo poder ayudar allá, porque básicamente lo que nosotros estamos viviendo acá es ver con anticipación lo que puede llegar a pasar allá, digamos, como que en cierto modo estamos viendo el futuro de lo que puede pasar. Entonces se me ocurrió, bueno, después de todos los errores que se han cometido y de todos los errores y los aciertos, vamos a hablar, Muy bien. en los distintos países, confeccionar una pirámide que yo creo que sería lo ideal para parar la pandemia. Y Bien, bueno, lo voy a explicar un poco. En la base de la pirámide, lo más importante de todo es la conciencia social y la cuarentena. Si nosotros tenemos que las personas respetan la cuarentena y más que nada la conciencia social, hablo de que si van a salir o si hay muchas personas que, y hay que entender también de que hay un tema económico, ¿no? De que hasta cuándo va a durar la cuarentena, hasta cuándo el Estado va a poder soportar la cuarentena. Entonces, Ujú. fuera de que la cuarentena dure 2 semanas más, un mes más o lo que dure, las personas tienen que tener conciencia social para saber de que tenemos, y por muchos estudios, esto se va a alargar en el tiempo, no es que esto se va a terminar en 2 semanas. Esto va a ser progresivo, vamos a hacer un pico y después vamos a ir disminuyendo los casos, pero siempre teniendo conciencia social y siguiendo teniendo las medidas de protección, digamos el lavado de manos, intentar la distancia y bueno, seguir todos los protocolos que dé el gobierno. Después, si seguimos subiendo en la pirámide, vamos a tener la disponibilidad de camas en medios hospitalarios y no hospitalarios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en la mayoría de los lugares es de que un día a otro nos hemos visto desbordados. Nos hemos visto desbordados porque no se preveían la cantidad de camas o la cantidad de pacientes que estamos teniendo. Ningún sistema sanitario puede tener y puede atender a tanta cantidad de personas. Acá hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con los índices de mortalidad de Alemania o de los países nórdicos? Y bueno, ellos cada 100.000 habitantes tienen aproximadamente entre 10 y 12 camas. El resto de los países, Italia y España, no tienen 10 o 12 camas, que es lo que se ha visto. Y si vamos a Sudamérica, y esto es todo cuestión de estadística. Y el otro tema muy importante, que esto fueron lo que hicieron los coreanos, es el tema de los test. Los test son fundamentales. Ahora he visto que, bueno, que se ha implementado en la mayoría de las provincias que están haciendo los test. Bueno, esto es fundamental. Mientras mayor cantidad de personas nosotros podamos testear, más información vamos a tener de cuántos contagiados tenemos y más personas vamos a poder aislar. Eso es sumamente importante. Después, si seguimos subiendo, vamos a tener el material, que bueno, necesitamos proteger. A ver, es como si nosotros estamos en una guerra, el personal sanitario, y la forma en que se van a proteger nuestros soldados es con elementos de las mascarillas, los respiradores, y no solo respiradores, porque las unidades de cuidado intensivo también necesitan medicación, necesitan profesionales que lo sepan manejar. Entonces, después de esto, bueno, vamos a pasar a esto que es también sumamente importante, que son los protocolos oficiales. ¿Qué digo con esto? Que hoy en día en Internet circulan muchísimas cosas, circulan protocolos de esto, protocolos de lo otro, que si salió la vacuna, que si no salió. Nos tenemos que intentar guiar por lo que dice el gobierno y por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, e intentar seguir y no perdernos en el camino. Y en la cúspide de la pirámide vamos a tener el COVID, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver la pirámide en sentido inverso. Si yo miro la pirámide en sentido inverso y yo empiezo a bajar,
Si yo no tengo un protocolo claro, por ejemplo, en el hospital, ¿qué va a pasar? Al primer día de que yo no tenga, por ejemplo, en el hospital una zona designada para COVID y una zona designada para pacientes no COVID, se me infecta la mitad del hospital. Claro. Claro. Si yo sigo bajando después con el tema de nuestros soldados, que hablo del personal sanitario, y no le doy elementos de protección personal, ¿qué va a pasar con el personal sanitario? Va a caer. Si cae el personal sanitario, cae todo el sistema. Sí. Entonces, esta pirámide hay que verla como que si hacemos las cosas de esa manera ordenada, vamos a poder controlarla. Pero si falla uno, fallan todos. Me encanta lo que dijo. ¿Puedo hacer una pregunta muy cortita? No sé cómo estamos de tiempo, pero ya que hablas de un control generalizado, ¿qué opinás de esos especialistas que hablan de que todos salgamos con barbijo a la calle para eliminar a cero cuando la Organización Mundial de la Salud dice que esto es contraproducente y que solamente tienen que usarlo los infectados? Mira, acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que la mascarilla quirúrgica, que es la que la mayoría de las personas utilizan, es para que la persona, el paciente, no transmita el virus. O sea, si vos tenés infectado, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a buscar al paciente y lo primero que se hace es poner la mascarilla quirúrgica para que él no contagie al resto. Pero además nosotros usamos otro tipo de mascarilla. ¿Qué es Pero lo que ha yo, por pasado ejemplo, acá? en la calle, ¿tengo que usar cuando voy al supermercado? Mirá, si vos no vas a estar en un lugar con mucha gente, a ver, ¿qué te quiero decir? Si vos vas a ir a un lugar donde van a haber 30 personas y puede llegar a haber una persona contagiada, tenés que usar la mascarilla, porque es lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Sí, Ahora, no, pero en esto vos no quiero, vas a en esto quiero poner un parate porque no quiero que demos una doble información. Hoy por hoy el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza lo que está diciendo es no barbijos y no guantes sin necesidad porque entonces se malusan y después Totalmente. no alcanzan para abastecer a quienes sí realmente deben usarlos. Así que en esto, digo, todos tenemos probabilidad de ir a un lugar donde haya 30 personas y alguna esté enferma. Pero si todos pensamos igual, vamos a salir corriendo a comprar barbijos y no es lo que está sugiriendo el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza ni la Organización Mundial de la Salud. Así es Bueno, que en ese sentido... por eso quiero volver a la pirámide. Vos fíjate el lugar que yo le doy a la pirámide y a lo que dice el gobierno y a los medios oficiales. A eso me Claro, refería con la pirámide. Claro, claro. Sí, de Si te hecho, pones a yo ver, te la pirámide tiene un sentido. Yo te lo preguntaba, Gabriel, en ese mismo sentido. De hecho, en la pregunta incluí que la OMS lo desaconseja. Obviamente, cada ministerio, cada sector de salud pública del mundo debe hacerle caso. Pero como algunos Mirá. lo plantean desde otro lado o incluso dicen ponete algo, ponete un pañuelo, no salgas a comprar un barbijo, te lo consultaba porque has diseñado un sistema evidentemente sesudo y eficiente. Mira, sinceramente ha pasado acá en España. Y esto es real, lo que acaba de decir es totalmente real. Tenemos personas por la calle que tienen mejores mascarillas que las que tenemos de personal sanitario. Así de sencillo. Cuando son personas que no lo tienen indicado y que no tienen por qué utilizarlo, usan unas mascarillas que son la FFP2 o la FFP3, que son para personal que va a estar altamente expuesto, y ves cualquier persona en la calle que la usan. Entonces desabastecen a quien en realidad la tiene que usar. Claro. Eso es totalmente correcto. Gravísimo. Sí. Al principio de la entrevista decías, estaba en Italia y acá no pasaba nada todavía. ¿Crees que se subestimó? Y en ese caso, ¿qué mensaje envías desde España para tu Mendoza natal? Bueno, mi mensaje es que yo creo que se han hecho las cosas muy bien. No solo lo creo, sino que se han hecho las cosas bien, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Tenemos que seguir con este camino, hay que seguir con este camino. ¿Y cuál sería lo importante? Porque hay algo que hay que ver, o sea, una cosa es que lo hagamos un día, 2 días, pero con lo que yo hablé al principio, la base de la pirámide, ¿no? Tratar de ser constantes en el tiempo. O sea, por más de que se expliquen distintas medidas o que ser constante en el tiempo y tener conciencia. ¿Por qué? Porque estuvo demostrado que lo que pasó en Italia, después pasó en España, ahora está pasando en Estados Unidos. Uno empieza con 10 casos, después tiene 100, después tiene 1000 y después el crecimiento es exponencial. Lo que intentan hacer los gobiernos hoy, y esto tiene que quedar totalmente claro, lo que intenta hacer el gobierno es que ya sabiendo que va a tener una cierta cantidad de contagiados, que lo tenga en un lapso largo de tiempo. Ajá. Si vos vas a tener 10.000 contagiados, no es lo mismo tenerlos en 2 meses que tenerlos en una semana. Claro, Vos ya preparaste al sistema sanitario y vos tenés disponibilidad de cama y disponibilidad de insumos y le vas a poder dar la atención a todos
y no vas a colapsar el sistema sanitario. Perfecto. Entonces, eso es lo importante. Bien, ganar tiempo. Gracias. Ganar tiempo. Gracias, Gabriel. Gracias por tu testimonio y ojalá todo marche muy bien allá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo para mi familia, mis amigos y bueno, para toda la audiencia. Muchas gracias por la nota. Un abrazo grande, y por Un el abrazo.